Cefa es claro en el sentido de la totalidad de casos que están analizados, entre el 3 y el 5% no tiene explicación. Y a eso te indica de que el resto, el 95% restante, o es una mala interpretación, o es un fenómeno de lo que tú señalaste. Claro. Nube noctilucente, que puede estar sola o asociada a un jet stream, que son corrientes en chorro, que en la alta atmósfera, o sea, sobre la tropopausa, pueden desplazar estas nubes que son cirrus, con formación de hielo, que son noctilucentes porque son muy altas, y al estar el sol, ¿no es cierto?, en la superficie está oscuro, pero todavía el sol ilumina ciertos sectores de la atmósfera. Al estar conformadas por cristales de hielo, generan el fenómeno de la difracción, entonces se ven una gama de colores. Y si esa gama de colores nosotros además la vemos desplazarse, obviamente que la podemos interpretar erróneamente como un ovni. Tenemos las nubes duendes, que han sido descubiertas hace 10 años solamente. Nubes del tipo también cirrus de la alta atmósfera, que también generan a través de ciertas luminosidades producidas por choque electromagnético, un destello que nosotros al observar desde la superficie, por supuesto que lo podemos interpretar como un ovni. Claro, así que yo creo que rayos globulares. Claro, todo este tipo de fenómenos vamos a tratar de mostrárselo con algunas afirmaciones para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se producen. Por otro lado, desde el punto aeronáutico, nosotros tenemos el desarrollo de tecnología furtiva. Tú sabes que, la tecnología furtiva no es algo nuevo, se viene desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial, en donde han habido varios proyectos por ejemplo, de empresas canadienses, los mismos alemanes han desarrollado vehículos circulares que han tenido como prototipo, y bueno, y una serie de otros aviones que buscan eludir el radar, y por ende su forma cambia. Tenemos muchos vehículos, por ejemplo, furtivos triangulares, tenemos el Black Manta, tenemos el Steel, hay varios. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista militar, de un punto de vista de un piloto, el piloto está mucho más preparado en conocer este tipo de tecnología furtiva que un mortal común y corriente, ¿no? Sí, lo que pasa es que a pesar de ser, como dices tú, tecnología furtiva, hoy día lo que está de moda son los drones, que son aviones no tripulados, los cuales están equipados con sistemas de inteligencia de señales o guerra electrónica, y que se desplazan, ¿no es cierto?, a distintos niveles, pero como tienen un tamaño y algunos con forma no muy aerodinámica, también suelen ser confundidos con ovnis. Yo insisto, lo que se cayó en Paiwano, ¿no es cierto?, sí, el famoso que los ufólogos chilenos lo catalogaron como el Roswell chileno, era un avión no tripulado, que se encontraba operando en ese sector, o estaba siendo probado, porque la operación de Unitas completa se encontraba en Coquimbo. Entonces, ahí tienes tú un ejemplo de una mala interpretación de nuestra tecnología furtiva. claro. Y una serie de otros aviones de bombardero, el F-117, por nombrarte algunos, los B-2, no sé, que claro, uno ya los conoce y la gente que vuela podría perfectamente darse cuenta de que son aeronaves, no son fenómenos aéreos no identificados u objetos voladores no identificados. Pero también, aunque sean tecnología furtiva o tengan una forma no muy aerodinámica, desarrollan desplazamientos conforme a la aerodinámica que hoy día nosotros nos permite hacer que los aparatos vuelen, es decir, gracias a sustentación, gracias a empuje. Pero este tipo de tecnología furtiva no te permite hacer virajes escarpados o virajes cerrados, detenciones bruscas, cambios de tamaño, cambios de forma. Entonces ahí hablamos de fenómenos aeronáuticos. El resto puede ser perfectamente una tecnología furtiva que esté en algún sector determinado haciendo algún tipo de prueba, algún tipo de escucha, y yo creo que es importante que la gente de a poco se vaya culturizando y las vaya conociendo para que no le pasen gato por liebre, en el sentido que estamos observando una aeronave completamente terrestre con la confusión de que se la interpretan o se la tratan de pasar como que uno. Claro, ahora en el caso de los aviones, o sea, de un avión, digamos, furtivo, ellos conservan la línea aerodinámica que tiene cualquier avión,
puede variar, digamos, la forma, digamos, de que sea más triangular o más alargado en las alas, más angosto, pero siempre dentro de ese margen aerodinámico. Cuando tiene un perfil aerodinámico distinto, ya se mueve más por empuje. Exactamente. Que por sustentación. Claro, y eso es lo que pasa con los drones. Los drones, digamos, son más pequeños. Estaríamos hablando de un dron de unos 2 metros y medio. Pero, claro. Y bueno, yo los antecedentes que también manejaba era que estos drones habían ingresado por el Valle del Elqui hacia adentro y uno se había estrellado, y lo único que pasó que lo fueron a buscar la Operación UNITA y se acabó, digamos. Pero aquí quedó casi como que... Claro, ahora lo que a mí me sorprende es que algunos ufólogos nacionales, aún teniendo los antecedentes de que se les entregan, ellos siguen creyendo de que sí era un ovni que se estrelló. Y ahí hablan de la parte conspirativa. O sea, que el gobierno está guardando silencio y que el ejército o no sé quién fue a rescatar el ovni y que lo tiene guardado en algún lado. O es que se lo llevaron los norteamericanos. O sea, la historia que hay detrás del fenómeno ovni son bastantes. Y yo creo que lo que vamos a hacer aquí es ir un poco delineando cuáles son este desarrollo de estos casos y llegar a unas conclusiones. Por ejemplo, en este caso del Roswell de Chile o este caso de Paiguano, simplemente aquí lo dejamos súper aclarado. No es un ovni, fue un dron que se estrelló en el cerro y se acabó. Eso fue. O sea, el que siga creyendo más allá de eso, ya yo creo que no sé, hay que llevarlo al psicólogo. A veces sí que hay que llevarlo al psicólogo, porque no entiendo. Yo en una jornada ufológica de Viña del Mar, la antigua Quisiayon, vi un documental que se llamaba El Roswell chileno. O sea, ellos lo promocionaron de esa forma. Entonces, sí, bueno, es que yo creo que es súper interesante lo que tú señalas de que es bueno separar las aguas, ¿ya? Sí, claro. O sea, es entretenido inmiscuirse en estos temas, o sea, es entretenido meterse en la ufología, para poder hacer la separación, para poder discutir, ¿no es cierto?, con argumentos, la falta de evidencia y de pruebas, porque pueden haber alguna evidencia, pero no eso constituye una prueba. Y otra cosa es hablar del fenómeno mismo. Cuando hablamos del fenómeno mismo, lo hablamos desde el punto de vista aeronáutico, con algunos registros que son certificados por la autoridad aeronáutica y que han generado ciertas operaciones de riesgo. Si hablamos de la ufología, podemos hablar de todo el resto de los temas que estamos nosotros acá de una forma pincelando, porque es muy entretenido, es muy entretenido. Para mí la ufología muestra hoy día una carencia social desde el punto de vista psicosocial muy interesante, porque la ufología refleja hoy día la nueva tendencia incluso teológica, porque tú tienes por un lado extraterrestres que hacen contactismo y te generan mensajes de paz, de energía, de prosperidad, de ecología, pero por otro lado tienes un grupo de extraterrestres que son entre comillas malos y te hacen abducciones y secuestran gente en contra de su voluntad para hacer todo tipo de experimentos, incluso la creación de razas híbridas, como dicen por ahí. Pero tú tienes en la balanza el bien por un lado y el mal por el otro. Entonces estamos hablando de la nueva interpretación. Como dijo un ufólogo norteamericano fallecido hace unos años, John Kell, a quien yo he leído bastante y lo admiro, él dijo que los viejos dioses regresan con nuevos disfraces. Es decir, aquí lamentablemente, cuando entramos en el campo de la ufología especulativa, con la paleoastronáutica, con la ufología clásica, con el contactismo y con la exopolítica, estamos entrando en un campo, en una materia psicosocial del comportamiento del ser humano, el cual permanentemente busca respuestas a estas dos grandes inquietudes que tiene, que es qué pasa fuera de nuestra atmósfera y qué pasa después de que nuestro cuerpo muere y si es que existe algo más que nos permita, entre comillas, trascender. Entonces, en la búsqueda de esa respuesta, todo sirve, incluso lo extraterrestre. Claro. Bueno, por un lado nosotros tenemos que la tendencia mundial en el campo de la ufología está yendo por el campo aeronáutico. De hecho, se acaba de publicar un libro en Argentina, que una amiga me lo va a mandar, que es el libro de los ovnis en la aviación argentina, que es un libro interesante, donde recopila precisamente todos esos casos que le han ocurrido a pilotos. ¿Por qué la tendencia está yendo hacia ese lado? Simplemente porque la calidad de los testigos, y yo creo que la calidad de un testigo de un piloto no está en discusión.
Yo creo que había una mala interpretación. Controlador de tránsito aéreo. Claro. Además, digamos, de los controladores de tránsito aéreo y toda la gente que trabaja en torno a los aeropuertos, que han sido testigos, digamos, de esto. Bueno, yo en este momento quiero saludar a varias personas que me están mirando y que son personas que aprecio mucho, pero quería dar un agradecimiento a mi amigo Carlos Guzmán y Alfonso Salazar, mexicanos, que me acaban de enviar este libro que se llama Los ovnis y la aviación mexicana, donde ellos también hacen una recopilación de casos que le han ocurrido a pilotos, donde, bueno, el tratamiento de los casos es diferente al que le hacemos nosotros, porque en el caso del libro nuestro tú haces un análisis del aeronáutico, el caso acá no hay un análisis, pero sí te cuenta el caso que le han ocurrido a los pilotos. Y hay un caso muy interesante que ya lo vamos a comentar en otro programa, lo vamos a desmenuzar, de un avión que fue transportado por 3 ovnis, que los tuvo uno a cada ala y uno por debajo, y en el fondo él perdió el manejo del avión y lo llevaron, ¿ya? Ese es un caso muy interesante que lo vamos a analizar. No es primera vez que pasa. Claro. Fíjate que en ufología aeronáutica nosotros analizamos el caso de Teherán, donde salen 2 aviones F-4 Phantom, y en el caso del general Yarfi Jafari, él relata, ¿no es cierto?, de que ellos van en una misión de interceptar un objeto volador no identificado que se encontraba sobre los cielos de Teherán. Esto ocurre el 18 de septiembre del año 76. Y en el momento de que él se acerca, más o menos en su radar tenía, o sea, estaba a 25 millas náuticas en distancia, y en su radar tenía la observación de este objeto aproximado como un Boeing 747 de tamaño, de esa envergadura. Era bastante grande. Y este objeto, desde su interior, expulsó 4 objetos menores, los cuales 2 se posaron en los alrededores de Teherán, un sector desértico, y otros se quedaron dando vueltas. Y cuando él se va a acercar y trata en lo posible incluso de activar sus misiles, el avión pierde todo tipo de... él pierde todos los mandos. De hecho, el avión estaba siendo controlado por una fuerza electromagnética. Exactamente. Que él supone, que no lo pudo comprobar, Claro, acá también se supone que una fuerza electromagnética que habría estaba llevado... cerca de este objeto. Claro. Y él incluso ve que sus mandos estaban inoperativos, su equipo de comunicaciones bloqueado, su armamento bloqueado. Y eso es muy interesante. Bueno, muy interesante. yo quiero ponerte un poco en aprieto. Hasta cuando nosotros escribimos el libro, tú no habías tenido oportunidad de ver nada. Y tú me decías, la gran frustración mía es que yo he estudiado, de hecho, la primera tesis que se ha hecho en el mundo sobre ovnis la hiciste tú. Yo creo que han hecho otras tesis, quizás en una Pero institución castrense. claro, pero exactamente a eso voy. Digamos, la primera tesis en una institución castrense la hiciste tú. Nosotros, recuerda, cuando nosotros lanzamos este libro, había una gama de altos mandos militares, Sí. que fue una cosa sumamente importante como respaldo, digamos, al trabajo que tú venías desarrollando hace un tiempo. Pero hasta cuando escribimos este libro tú no habías visto nada. Y hoy día me encuentro con la sorpresa de que sí tuviste la oportunidad de ver algo en el norte, y me gustaría que como exclusividad lo contaras a las personas que nos están viendo. Creo que sería muy interesante ver desde tu perspectiva de piloto, digamos, lo que viste. Sería interesante escucharlo. Bueno, para mí igual es una experiencia muy interesante poder observar en primera persona un fenómeno aéreo no identificado. Esto ocurre en marzo, ahora el 21 de marzo del año de este año, volando en el sector de Copiapó, en la tercera región de Chile. En un vuelo nocturno nosotros observamos a lo lejos una luz de color rojo. ¿Ya? Estábamos volando desde mar hacia cordillera. ¿Ya? Esto estaba a la altura del Océano Pacífico. Inicialmente lo interpretamos como una estrella. Teníamos a la vista los 2 planetas que estaban muy grandes ese día, Venus y Júpiter. Pero al correr de unos minutos, esta luz comienza a aumentar su tamaño y cambia de color. Y aumentó su tamaño 2 a 3 veces y se cambia de color blanco, como una luz de aterrizaje de otra aeronave. Dada esa circunstancia, yo llamo por radio al radar de Santiago que nos estaba controlando la operación, porque nosotros estábamos volando a 11.000 pies, ¿ya? Y resulta que esto estaba al mismo nivel que nosotros.
casi 4.000 metros. Más o menos. Sí. Entonces yo en un momento pensé que era otro avión que venía en sentido contrario y que el radar de Santiago estaba haciendo un ejercicio que se llama vector o vectoreando, que es dándole distintos cursos, ¿ya? Para, o en este caso rumbo, porque lo está encontrando por el radar, para interceptar un punto donde iniciaba su aproximación instrumental, porque el aeródromo de Desierto de Atacama se encontraba cubierto. Yo encendí las luces del avión, la tripulación completa lo observó, y cuando consultamos por frecuencia nos dicen que no había más tráfico en la ciudad. Entonces apago las luces y las enciendo de nuevo, y este fenómeno empieza a cambiar intermitentemente de color, del blanco al rojo nuevamente, al naranjo al blanco. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que no era un avión, y que su comportamiento igual era extraño, porque estaba, en cierto modo, no sé si en forma intencional o no, porque no puedo interpretar, no quiero darle una interpretación subjetiva. Entonces, nuevamente le hicimos un cambio de luces, y en eso esto vuelve a su tamaño original, pero un poco más grande, de color rojo, y se empieza a desplazar en descenso hasta vertical el sector de Caldera. ¿Ya? Y la verdad la cosa es que para nosotros fue muy interesante poder observar este fenómeno por los cambios de tonalidad, por los cambios por los movimientos que tuvo, por los cambios de tamaño, por los cambios de color, que justamente coincide con gran parte de observaciones que nosotros, o de registros de casos que analizamos en ufología aeronáutica. Entonces yo creo que para mí fue una experiencia muy interesante, el debut en el tema, porque yo nunca había visto nada, y ahora puedo decir con propiedad que efectivamente mantengo todavía mi tesis de que es un fenómeno aéreo no identificado, muy interesante, pero que más allá no puedo especular de qué se trata, porque es lo que nos ofrece, pero nosotros vimos el efecto. Bueno, yo personalmente... Ya volvimos, don Juan, Sí. y para avisarles no lo van a creer. Nos quedan 5 minutos de programa. Bien, Pero tenemos hartas preguntas para antes de irnos. mira, yo que antes de Sí. la pregunta quería darle las gracias al Mayor Bravo, a Rodrigo, por estar aquí y porque él ha sido la persona que está, digamos, contando esto, que yo lo estoy poniendo en aprieto porque él... No, ya los informes están entregados, el CEPA está próximo a emitir su informe final, porque hicieron todo el análisis si es que era la estación espacial, si es que era un fenómeno meteorológico, así que y la verdad que hasta ahora llegamos al punto de que no tenemos explicación para lo que observamos, que es algo interesante. Es decir, de investigador a investigado. A investigado. Tuvo que hacer declaraciones. Tuve que hacer un conversó con- informe, claro, tuve que hacer un informe junto con el resto de la tripulación. Sí, apriétele ahí a unirse. Perfecto. Claro, perfecto. ¿Tienes varias preguntas? Sí. Harta gente está activamente participando en el chat, conversando entre ellos, discutiendo mucho, y eso hace súper bien. Pero hay una pregunta que nos gustó mucho, que es de José González, que no es una pregunta, es una afirmación, que sobre el tema de este avión de prueba que se estrelló. ¿Ya? Dice, que no es un avión de prueba, es un avión, es un dron. Un Es un avión no dron. tripulado. un avión no tripulado. Claro, es que no es un avión, Ya. en el sentido estricto de un avión. La forma de estos generalmente son circulares, Es un aparato aerodinámico de captación de señal electromagnética. que se Y maneja eso por fue lo que control se remoto. estrelló en Paiwán. Claro. Y eso Claro. ya está obsoleto. Ya, lo que él dice es que por eso no causa una explosión gigantesca, se corta toda la luz en el pueblo, al rato se acordona el pueblo y helicópteros de color negro sobrevuelan todo el sector solamente por un... Bueno, yo te por voy a un decir tirón. lo primero. Primero, no se acordonó el pueblo. Segundo, no hubo una gran explosión, como se dice ahí. Simplemente el aparato chocó contra el cerro y tampoco se cortó la luz. No hay ningún antecedente de esas tres cosas que él está afirmando. Por lo tanto, ahí es donde entramos un poco como a los mitos, a lo que se cuenta alrededor de lo que ahí ocurrió. Pero si uno en estricto rigor va e investiga el caso, yo estuve en Paiwán y conversé con las personas que estaban allá, por eso lo sé. Pero ¿cuándo fuiste tú, Juan? ¿En qué años después? No, días bueno, después? yo fui hace poco tiempo, cuando No, yo estuve en el conozco una Congreso, persona- digamos, ahora en enero Ya. estuve allá. El caso ocurrió mucho antes. No, esto fue el año 99. Claro. Ajá. Yo conozco una persona que fue, no sé si 98 o 99, estoy ahí
pero tengo un gran amigo, Luis Carlos Sánchez, a quien le envío un gran saludo. Él es también un investigador de varios años. Y él fue con su vehículo a ver esto. Entonces él fue a terreno con varias personas más, no es solo que los nombres, donde pudo percatarse de lo que nosotros acabamos de decir. Es decir, esto causó conmoción. Y tal cual como hay un escritor norteamericano que se llama William Stevens, que escribió Los astronautas de la antigüedad, habla de las teorías populares. La teoría popular son tres cosas. Uno, los enigmas son universales. Dos, la respuesta fácil a las preguntas difíciles. Y tres, el ataque permanente a la institución de la ciencia. Aquí yo creo que la respuesta fácil a las preguntas difíciles es lo que calza perfectamente para poder, ¿no es cierto?, interpretar lo que ocurrió en Paiwano. Yo conozco muy poco del caso de Paiwano, de hecho, no conozco nada en realidad. Pero sí he escuchado en esos términos esto mismo, que había habido toda una confabulación de la caída del ovni, que era el Roswell chileno y todo esto. Ahora suponemos que José, no sé, sabemos si tiene más antecedentes, si él tiene algún testigo de primera mano o lo leyó en alguna parte, pero coincide con muchos de los relatos que te cuentan. Oye, pues en Paiwano cayó uno, qué sé yo. Sí. Definitivamente eso es un caso que... Con el tiempo el mito urbano va creciendo, sí, la teoría popular se va adaptando a las personas y al interés de las personas al momento. Por eso lo conversamos hace un rato. Este fenómeno, el fenómeno de los ovnis, es súper interesante desde el punto de vista de la ufología, cuando uno ve la perspectiva psicosocial que afecta, que es en el fondo tratar en lo posible de justificar y encontrar la solución al problema. Ese es el punto. Abducidos, que está ahí en el chat, hizo un montón de preguntas. Rescatamos dos porque las otras ya las contestaron en su conversación. Una, ¿qué piensa el mayor del Área 51? Yo pienso que el Área 51 es tan mito urbano como Roswell chileno que el caso Paiwano. O sea, es un sector que puede ser perfectamente Estados Unidos tiene un poderío militar muy importante con 4 ejércitos en estos momentos operativos al 100%. Por lo tanto, debe tener instalaciones en las cuales realiza todo tipo de experimentos, pruebas, etc. Por lo tanto, el Área 51, como el Área 52, como el Área 42, como el Área 8, como el Área 10, puede ser un sector militar que simplemente se hagan pruebas, que tenga un acceso restringido, y sería todo. Nada más. O sea, un sector reservado donde se hacen análisis y pruebas militares de toda índole. Pero y toda la historia que nace con la caída del ovni, testigos hablando. Urbano, teoría popular. Bueno, de hecho yo acabo de leer un libro donde que pruebe la caída, o sea, más que la caída, el rescate de lo que son los cuerpos de supuestos extraterrestres del ovni de Roswell. Te decía yo que acabo de leer un libro donde igual se habla, digamos, Stanton Friedman, que es un físico que está muy ligado al fenómeno ovni, incluso al caso Roswell, y él dice claramente en su libro, o sea, dice, a pesar de todos los antecedentes que yo he recopilado, no tengo ningún documento que me certifique que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ya. Entonces, claro, si él lo está reconociendo, es porque realmente, después de un largo proceso de investigación, ellos no tienen la documentación que afirme eso. Claro. ¿Te fijas? Porque ahí, en esa parte donde se ocurrió el caso Roswell, se hacían muchos experimentos, y se hacían experimentos con globos gigantescos que incluso se experimentaban con muñecos, ¿ya? Entonces, de ahí a decir, digamos, que se estrelló una nave extraterrestre, a mí me llama la atención lo siguiente. Se supone que si viniera un objeto extraterrestre, digamos una nave, tiene que ser altamente tecnologizada, mucho más que nosotros para poder llegar aquí, si nosotros con toda la tecnología no somos capaces de llegar a Marte todavía. Así que si viene algo de mucho más de fuera de nuestro sistema solar, tiene que ser algo muy avanzado. ¿Cómo se viene a estrellar aquí? O sea, la posibilidad de que después de atravesar la galaxia, o sea, ya partiendo por la galaxia, ya estamos hablando de... Y eso es otra de las cosas que mencionaba Abducido, que estos aparatos se desmaterializarían, esa es la palabra, desmaterializarían. O sea, una cosa que para nosotros es físicamente imposible. O sea, solamente se Claro, puede imaginar. Entonces, supongamos que atraviesan la galaxia con una tecnología que no tenemos. Yo te doy otro argumento. Venir a sacarse la ñaña ya es medio... Y eso es un punto, porque esos mismos objetos que se desmaterializan, ¿no es cierto?, que generan todos los procesos de abducciones y secuestros de gente para hacer la experimentación,
fíjate que los relatos coinciden en un 100% de que todos son llevados a una especie de sala de operaciones, donde en una camilla se hace una serie de experimentos con agujas, con unos sistemas precarios que, chuta, yo creo que ni la posta 3 lo tiene, porque es irrisorio. O sea, de verdad, hasta el Ministerio de Salud chileno le prestaría plata para que tuviera un sistema mucho más bueno, porque si un objeto que es capaz de pasar la barrera del espacio y tiempo, de desmaterializarse, no va a venir a la Tierra a hacer un experimento con agujas. O sea, es casi absurdo. Es casi entra al tema de lo ridículo. Entonces, por eso se desmoronan toda esta hipótesis relacionada con lo que son el contractismo, las abducciones. Y hay un libro muy interesante que escribió Jacques Vallée, Pasaporte Magonia, en el año 69, donde él ya bota a tierra todo lo que es la hipótesis extraterrestre y todo lo que significan los secuestros, abducciones y esta como especie de intención forzada de que estos seres están creando una raza híbrida. ¿Por qué? Porque las salas de operaciones son irrisorias, porque el comportamiento de ellos es absolutamente atontado, fanáticos de la naturaleza, andan buscando flores, o sea, todos lo describen así. Entonces, además son antropomorfos. ¿Por qué tienen que ser extraterrestres de dos eso manos? lo vamos a discutir en otro programa. Sí, eso es. Ya le echamos un ojo a ese tema. Ya la discusión va en que no, porque ellos son más evolucionados, porque están años luz. Entonces, aquí se ha entrado una especie Ahí hay contradicciones mayores ahí. Muchas, o sea, eso mismo echa por tierra todo lo que se ha tratado de justificar, porque los ufólogos en algunos casos que son acérrimos creyentes de la ufología especulativa, no tienen cómo justificar lo injustificable. Ahora, ojo, que vamos a dejar abierta, vamos a dejar abierta la posibilidad, porque nosotros podemos decir, y como lo dijimos el otro día, dada la estadística de millones y millones de planetas que existen, la vida extraterrestre debe existir. Ahora, la problemática y lo que hay lo que los ufólogos tradicionales deberían solucionar es decir, cómo algo de tan lejos llega aquí y por qué. Bueno, yo creo que esos son temas que nosotros vamos a estar discutiendo en otros programas. Eso es lo que vamos a ir vamos a tener a otros invitados también más adelante. Cosas de poder generar una discusión frontal en buena onda para que podamos aclarar muchos puntos que están como colgando. Yo vamos a invitar a algún fanático. Hay un invitado, yo sé que Juan lo va a hacer, que es Nicolás Verazain, que él es el exopolítico, él representa Exopolitics Chile, que él basa su... Por eso que la exopolítica vamos a dejar para otro programa, para que él lo pueda explicar. Especulativo, ¿cierto? Poniendo siempre como la posibilidad de... Con Nicolás nosotros tenemos una amistad bien interesante porque somos absolutamente opuestos en la forma de pensar y de ver este fenómeno. Él basa su planteamiento en hipótesis, pero yo le insisto que él ocupa mucho las muletillas ufológicas. Debería, podría, sería. Se piensa, se cree, se sabe. Pero nada concreto, ni una prueba. Y ahí está la discusión semántica, porque él dijo, yo tengo las evidencias suficientes para poder corroborar lo que pienso. Pero si tú vas desde el punto de vista jurídico, evidencias son incluso hasta la presunción. Correcto. Que en este caso no te sirve. Porque aquí tú necesitas pruebas absolutamente tajantes y convincentes para poder demostrar de que efectivamente los ovnis tienen un origen extraterrestre. Hasta el día de hoy no existe. Lo único que sabemos es que son ovnis. Una pregunta que nos hizo Abducido, que dice, ¿qué pasos hay que seguir en caso de un aterrizaje? Yo le diría que arranca, yo saldría arrancando, yo no me quedaría a ver qué es lo que pasa con la nave extraterrestre. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, y ahora hablando en términos serios... Ahora tú partiste mal porque dijiste la nave extraterrestre al tiro. Claro. ¿Qué es lo que pasa si hay un aterrizaje? ¿Lo fotografío, llamo a carabineros? ¿Qué es lo que debería hacer para poder validar lo que trabajando ese protocolo? Porque aquí en Chile han ocurrido aterrizajes de fenómenos aeronómicos. De hecho, hay un caso en Tobalaba el año 79 donde el controlador de transitorio llama al área terminal, al radar, porque está observando un objeto sobre Tobalaba haciendo movimientos extraños. Sube, baja, aumenta de velocidad, disminuye, se queda estacionario. Y al final del relato del audio, que ojalá lo puedan mostrar toda la gente, sí, lo vamos a mostrar. Se posa sobre un ser. Y no es la primera vez que sí lo escuché y es espectacular, porque el piloto dice, tengo un objeto delante. Cuando lo escuchen van a encontrar lo espectacular que es. En el año 79 no existía ningún interés en profundizar este tema. Y eso posó y se habrá ido, se quedó ahí, no tengo idea. Pero nadie fue a mirar. Hoy día se ocurre algo así. Fíjate que en Francia hay un caso que se llama Transimprobance, que se analizó
en el informe Sturro que se hizo el año 97. ¿Ya? En Trans-in-Provence, la policía rural, junto con el Ministerio de Agricultura, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron muestras de tierra desde donde había posado una bola, como más o menos similar a una bola de mercurio, y desde afuera. Y los análisis químicos determinaron de que la tierra que estaba dentro del lugar donde se posó esto había sido deshidratada como si hubiera sido tratada dentro de un horno de microondas, sobre los 1000 y tantos grados. Eso ya es un dato duro, Sí, muy claro, interesante, que te indica de que hay un comportamiento extraño o que este fenómeno maneja ciertas condiciones que nosotros no conocemos. Me acaba de recordar un caso que me pasó personalmente. Trabajaba yo en Antofagasta y nos llama un inspector de investigaciones y nos dice, ¿sabes qué? Vimos un ovni. Fuimos para allá y pillamos las huellas del aterrizaje. Perfecto. Partimos al otro día. Pues, agarramos la camioneta, en ese tiempo trabajábamos en Televisión Nacional, llegamos allá y habían 3 marcas diferenciadas en un espacio grande de terreno, en pleno desierto. Las 3 triangulares las grabamos. Están las grabaciones en Televisión Nacional, no sé si yo las tengo en mi archivo personal, pero quedaron grabadas. Y hasta ahí llegó el tema. Claro, Entonces pero era decisión ahí mía si yo decir que habían bajado los marcianitos o no, pero a mí se me ocurrió tomar muestras de tierra y llevarlas al laboratorio de física de la Universidad Católica del Norte, ¿Ya? donde me dijeron, esto lo metieron en un microondas. Yo nunca había escuchado esa historia que me acabas de contar. Me dijeron, esto es como piedra metida en un microondas. Perfecto. Hasta ahí llegó el tema y después, bueno, aquí la editorial de Santiago dijo que eran marcianitos cabezones que venían a ocupar. Pero fíjate lo que sucedió con tu caso. Porque tu caso pudo haber sido un caso muy interesante, pero nadie fue, por ejemplo, a medir cada una de las huellas, a medir cuál es la distancia entre una y otra, a hacer un trabajo completo de terreno. No se hizo. Y se perdió rica información también. Pero ahí hay un tema que nadie lo está haciendo. Por ejemplo, yo en ese tiempo tenía la libertad de poder hacer ese tipo de trabajo. Teníamos una red de pilotos de helicópteros civiles, pilotos de avión civiles, que si en caso que a mí me llamara alguien y me dijera, voy a llamar de estas partes, yo en 10 minutos ya tenía a disposición el helicóptero y salíamos a buscarlo. Nunca pillamos nada. Registramos un montón de casos, pero nadie, ninguna universidad, no hay ninguna institución donde haya gente como los bomberos que salga a correr y tome las medidas y no puedan llegar a hacer. ¿Quién puede hacer? El CEFA está trabajando en un protocolo para, porque tú sabes que si se posa un ovni, no es un problema menor, en el sentido que si se posa en un terreno privado. O sea, tú puedes llamar a Carabineros y el fiscal va a llamar, va a ir el fiscal, ¿no es cierto? Y va a decir, oye, esto es privado, yo en realidad que no tengo nada que hacer acá. A menos que exista un daño colateral o un daño menor, electromagnético, físico, lo que sea. Pero se está trabajando. De hecho, el comité, el CEFA, integran un comité civil y un comité de uniformados o de Fuerzas Armadas y de Orden, donde está investigaciones que tiene a su disposición del CEFA el Laboratorio Completo de Criminalística. Justamente para indagar si es que hubiese un caso como el que tú señalas, el caso de Trans-in-Provence, el caso de Tobalaba, o pasar algo más. Porque ya, pongámonos, soñemos, a lo Verasang, soñemos, ya bien. ¿Qué pasa si cae uno de estos objetos y está con tripulante dentro? Soñemos. Sí, eso, ¿qué hacemos? ¿Quién lo va a agarrar? ¿El médico legal? ¿Va a saber primero la radio Bio antes que el CEFA? Entonces, se requiere un protocolo. Un protocolo que permita hacer un plan de contingencia de acuerdo al lugar geográfico, al sector, a la gente que tiene que ir, a la disposición de los medios, porque ya hablamos de un tema de seguridad nacional, como tú señalabas, de seguridad aeronáutica, y mucho más trascendente si es que esto tiene una connotación internacional, porque sería, yo creo, un caso único en el mundo. Como yo creo que una cosa así no va a pasar, solamente nos preocuparíamos de ver cuando alguno de estos fenómenos llegara a tierra y poder analizar lo más próximo que serían las huellas o la medición de ciertos sectores, por si es un campo electromagnético peligroso, por si tiene deshidratación, etcétera, etcétera. Ahora, en ese caso específico, ahora yo podría haber llamado al CEFA y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito de ayuda para este tema. En ese tiempo no existía el CEFA. Pero, en honor al tiempo, ya estamos alcanzados, estamos con un minuto. No, ya con un minuto se nos ha pasado el tiempo, pero volando. Estamos pasando como 15 un ovni. minutos. Y la verdad es que ha sido interesante este programa. Y yo quiero dejarlos invitados para el próximo martes. Dar un saludo a las personas que están mirando. De hecho, en mi muro
tenía visitas de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de varios, que iban específicamente a ver este programa. Así que yo espero que a la gente le haya gustado y que nos podamos encontrar. Yo quiero comprometer al Mayor Bravo para que nos acompañe otro día, cuando ya tengamos cómo analizar los audios y cómo ver los videos, para que lo podamos discutir y tengamos un programa exclusivamente de ufología aeronáutica más adelante. Que esa es la idea de nosotros, puesto que estamos mejorando los sistemas para poder tener audio y video y poder ir analizando paso a paso cada uno de estos audios que ustedes no conocen, pero que en realidad son extraordinarios. Yo no conocía ninguno de ellos. Están en este librito, Ufología Aeronáutica, que si lo pillan por ahí, cómprenlo. Están los relatos y realmente son espectaculares. Especialmente, lo más importante es que son relatos de pilotos chilenos en contacto con las torres de control de los diversos aeropuertos de Chile. Por lo tanto, es una cosa que personalmente yo nunca había visto, no tenía idea. Yo sé que se trabaja Son en testigos calificados. Absolutamente. Entonces, gracias Juan, Rodrigo, Muchas gracias por la invitación. gracias por estar aquí y nos vemos El martes.